Bueno, ahí está. Ok, entonces, buenas noches. El día de hoy se presentará la tercera sesión del taller de circuitos eléctricos, a cargo de Berly Gómez, estudiante del octavo ciclo de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, sin más dilación, le paso la palabra a Berly. Bien, gracias Carlos. Pues vamos a empezar con el taller. A ver, dame un minuto, voy a compartir mi pantalla. Listo, a ver. Confírmame si se ve el PowerPoint, por favor. Sí, sí, tu PowerPoint. Listo, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar el taller número 3 de circuitos eléctricos y electrónicos, dado por Electronics Engineering Society, específicamente por el taller de desarrollo académico. Este es el último taller de los 3 que se han presentado. Hoy ya se va a hablar de circuitos AC/DC, transformadores y las aplicaciones que puedan tener estos. Bien, en primer lugar vamos a hablar de los circuitos DC, que ya los hemos visto durante todos los anteriores talleres. Todos eran circuitos DC, a excepción de cuando aplicamos el puente de diodos. Ahí trabajamos con un circuito AC. ¿Qué es el circuito DC? Corriente continua, o por sus siglas en inglés, direct current. En la corriente continua, los electrones viajan siempre en la misma dirección, por eso es que se llama corriente continua o directa, ¿no? Y la cantidad de electrones se mantiene constante en el tiempo. Es decir, la tensión y la intensidad de corriente son siempre las mismas. Si se puede ver en la gráfica a mano derecha, la tensión siempre es la misma, es constante. Y la corriente, por lo tanto, también es constante, por la ley de Ohm, BIR. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. La resistencia no está variando, entonces si el voltaje es constante y la resistencia tampoco varía, mi corriente debe ser constante. ¿Dónde hemos aplicado estos tipos de esta corriente, estos voltajes continuos? Se aplica en pilas, baterías, dínamos. Todos estos generan corriente continua, en especial las baterías, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en los anteriores talleres. Baterías, pilas, son constantes. Hay baterías de 12 voltios, de 24, hay pilas de 1.5, de 9. Y la corriente continua es además utilizada de forma generalizada por los aparatos electrónicos, bueno, como ordenadores, móviles, televisores, celulares. Toda la electrónica está hecha para trabajar con corriente continua. Ahora, lo que llega a nuestros hogares, como se mencionó en el último taller, es corriente alterna. Entonces, ¿yo cómo enchufo en mi celular si está llegando corriente alterna? Hay un transformador, un rectificador de corriente, que hace el cambio de alterna a continua. Y todo eso, ¿dónde está? En el cubito. En nuestro cubito de nuestro cargador. El transformador lo vamos a ver también en esta sesión. Y ese cambio de corriente alterna a continua lo vimos en el último taller, pero otra vez lo voy a volver a tocar para que se pueda entender todo esto. Entonces, justo es lo que dice, ¿no?, en el último párrafo. Que se conecten a corriente alterna, el transformador se encarga de convertirla en corriente continua para su uso en la circuitería interior. ¿Ven? La gráfica superior es corriente continua. Los electrones viajan en un solo lado, en una sola dirección, de izquierda a derecha. Mientras que en la gráfica inferior tenemos corriente alterna, que es una onda. Los electrones viajan derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda.
Me olvidé mencionar. En la parte superior se encuentra el precursor, el inventor de este tipo de corriente. Fue Thomas Edison, dueño de la empresa General Electric. No recuerdo el año, 1800 y algo, si no me equivoco. Fue que descubrió todo esto y lo implementó, ¿no? Implementó todo lo que es corriente continua, corriente directa. Su empresa creció tanto que llegó a Europa y se extendió por varias ciudades del mundo. Y en Europa, un trabajador de su empresa en Francia eh, descubrió que podía cambiar ese tipo de corriente, podía mejorarla. Y ese fue Thomas Edison, que fue Nikola Tesla, que es el que está en la parte superior derecha. Nikola Tesla fue inventor de esta corriente, pero ¿qué es la corriente alterna? Entonces, como les mencioné, en la corriente alterna, tanto la dirección en la que se mueven los electrones en el interior del conductor, como la cantidad de electrones que circulan por el conductor, varían constantemente. O sea, van de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. El número de veces en que la corriente alterna cambia de dirección e intensidad es de 50 veces por segundo, o lo que es lo mismo, 50 Hz. Esto es en algunos países que trabajan con 50 Hz. En Perú se trabaja con 60 Hz, 220 voltios y 60 Hz. Entonces, el cambio de la corriente en nuestro país es de 60 veces por segundo. Esto coincide con las veces por segundo que giran las espiras del rotor del alternador. ¿Qué es un alternador? También se recuerda en el último taller, mencionamos que hay alternadores en los autos, que son los que se encargan de generar corriente alterna, por eso se llama alternador, y hay un puente de diodos que la convierte a continua para cargar la batería, para energizar los foquitos, las lunas, todo lo del auto. Ahora, también hay alternadores mucho más grandes, que también se les conoce como generadores, y también lo vamos a tocar en unas diapositivas más adelante. La corriente alterna es generada por los alternadores o generadores en las centrales eléctricas y es el tipo de corriente que llega a casa a través de las tomas de corriente. Este tipo de corriente es la más utilizada para llevar la electricidad de un lugar a otro. Es mucho más fácil llevar corriente alterna que llevar corriente continua. Esa es la principal ventaja que se encontró cuando se compararon los dos tipos de corriente y el por qué ahora en los hogares, a todas nuestras casas, todo está distribuido con corriente alterna. El coste de extracción y transporte en corriente alterna es mucho mejor que en corriente continua, justo lo que les acabo de mencionar. Las pérdidas en transporte a la larga distancia es mucho menor. ¿Qué es el transporte? No significa que van a agarrar la corriente, la van a meter a un camión y se la van a llevar. Transporte son las líneas por las líneas eléctricas de alta tensión, de media tensión, de baja tensión. Todas esas líneas que vemos cuando viajamos o las que pasan por la ciudad, ese es transporte, ese es el transporte de la energía, de la electricidad en las ciudades. Por ahí se está transportando la corriente. Y una vez más les recalco eso de que la corriente continua va en una sola dirección y la corriente alterna va cambiando. Entonces, a ver, dame un segundo. Me voy a conectar de mi computadora para compartir el video. El video que tengo preparado, que es justo de Thomas Edison y de Nikola Tesla. ¿Cómo fue que los dos se conocieron? ¿Quién ganó la guerra de las corrientes? Porque se generó una guerra, entre comillas, una pelea entre dos empresas. La de Thomas Edison, General Electric, y la otra, en la que trabajaba Nikola Tesla. Entonces, a ver, dame un toque, me estoy desconectando de mi laptop para compartir eso.
El video es bastante interesante ¿Sí? ¿Quién es usted? y se explica bastante cómo fue el proceso de cómo se conocieron los dos inventores, el de la corriente continua y el de la corriente alterna. Es un poco didáctico para que se pueda entender mejor. Por ahí sueltan algunas groserías, pero es el video el que mejor explica de todos los que he visto todo este proceso que sigue. ¿Señor Edison? Sí, ¿quién es usted? Soy Nikola Tesla. Trabajo en una fábrica suya de Francia, pero, o sea, trabajaba. Su compañero, el señor Bachelor, me dijo que viniera aquí a Estados Unidos a trabajar en su fábrica principal. Algo me suena. Sí, pasa, chico, pasa. Gracias, muy amable. Me dio esta carta para usted. A ver, trae. Conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Cómo le gusta al señor Bachelor ser enigmático? En fin, ¿cuál es su profesión? Sí, soy ingeniero eléctrico y tengo un montón de ideas que... disculpe, señor Edison, hay un problema con el transatlántico que tenía que salir hoy. Señorita, el transatlántico se llama Oregón, ¿de acuerdo? Claro que sí, muy bien, señor Edison. La cosa es que han fallado las dinamos de la iluminación del barco. Que no lo llame barco, que se llama Oregón. Me cago en mi puta vida. Señor, yo puedo arreglarlo. ¿El qué? ¿El barco? ¿El qué? O sea, no, perdón, el orégano. Oregón. Oregón, eso, Oregón, perdona. Que yo puedo arreglar el Oregón. Pues va, venga, ves, ya total. Vale. Hasta luego. Tú, ¿cómo te llamabas? Señor Edison, me llamo Anne. Llevo trabajando para usted 4 años, los peores de mi vida. ¿Ah, sí? Bueno, pues ya no serás Anne. A partir de ahora serás persona. ¿De verdad? ¿Me vas a ascender? ¿Qué? ¿Voy a tener un sueldo que me permita vivir? ¿Qué cojones dices? Claro que no. Me refiero a que a partir de ahora no te voy a llamar por tu nombre. Ah, ya decía yo. Vale. ¿Y me va a llamar qué? ¿Persona? ¿Tú no respetas el nombre de Oregón? Yo no respeto el tuyo. Ay, qué asco de vida. Buenos días, señor Edison. Buenos días, ser vivo. ¿De verdad? ¡Hostia! ¡Un vagabundo! No, señor Edison, que soy yo, soy Nikola Tesla. ¿Nikola? Tienes una cara de mierda. ¿Te has pasado la noche drogándote? ¿Qué? No, señor. Sí, estaba arreglando el Oregón. Ah, es verdad. Uf, ya ni me acordaba. Mira, voy a mandar a gente para que te ayude a arreglarlo, ¿de acuerdo? Es que tiene que estar listo para esta semana. Pero, señor Edison, ¿algún problema? Que ya está arreglado, señor Edison. ¿Cómo? Tomás, ahora no, mamífero. ¿Me está diciendo que en una sola noche ha arreglado la iluminación del barco? Pero no se llamaba Oregón. ¡Cállate, Homo sapiens sapiens! ¿Y bien? Sí. Así es. Supongo que ahora debe entender la carta del señor Bachelor, ¿no? Pues no, la verdad es que no. En fin, enhorabuena, señor Tesla. Queda usted contratado. Muchísimas gracias, señor Edison. De nada, crack. Humana, hazle un contrato como trabajador al señor Tesla. Voy. Sígame, señor Tesla. Qué bien. Cada vez más cerca de cumplir mi sueño. ¿Y cuál es su sueño? Energía libre y gratuita para todo el mundo. Ese es mi sueño. ¿Qué pasa? Nada. Pero procura no decirlo muy alto por aquí. Vale. Señor Edison, ya he arreglado los... Sí, ya lo sé. Lo arreglas todo, ¿eh? Lo arreglas todo. Pero no es ese mi trabajo. Sí.
Pero no me gusta tu actitud. ¿Mi actitud, señor Edison? ¿Mi actitud, señor Edison? ¿Te crees mejor que yo? ¿Es eso? ¿Te crees mejor que yo? Con que esas tenemos. Pero si no he dicho nada. Mira, Nicola, tan bueno que eres, ¿eh? Porque eres un puto crack eres ahora. Mira, me ha puesto $5.000 a que no eres capaz de rediseñar los generadores de corriente continua. Vale. Señor Edison, ¿qué pasa, cuerpo? Madre mía. El señor Tesla dice que ya ha rediseñado los generadores. Me cago en su puta vida. ¿Estás segura? Sí, lo hemos comprobado. Está aquí fuera. ¿Le digo que pase? Ay, la madre que lo parió, puto pelo escoba de mierda. Sí, dile que pase, sí. Señor Edison, he rediseñado los generadores. ¡Qué bien, Nico! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, si me permites voy a seguir trabajando que tengo mucho papeleo. Señor Edison. Mierda. ¿Qué ocurre? Pues que me debe $5.000. ¿Se acuerda? ¿Cómo? ¿Qué? No pensaría que hablaba en serio, ¿no? Por supuesto que hablaba en serio. Dijo textualmente que se apostaba $5.000 a que no podría rediseñarlos. Y lo he hecho. Ay, Nico. ¿Cómo se nota que eres nuevo aquí? Llevo un par de años ya, ¿eh? Pues claramente no es suficiente. Porque aún no entiendes nuestro humor estadounidense. ¿Me estás puto vacilando, Thomas? No, ¿ves cómo aún no sabes diferenciar qué es broma y qué no? Si es que... Me cago en tu puta estampa, Thomas. Wow, relaja la raja, Nico. Eres un mentiroso, no tienes palabra. Y dale con faltarme al respeto. Se arrepentirá de esta, señor Edison. Se arrepentirá de esta. Ya bien, para no ser tan largo, luego de eso, Nicola sigue trabajando en Estados Unidos porque no tenía plata para regresarse a Europa y trabajaba en las rieles y haciendo zanjas. O sea, todo el conocimiento que tenía se veía desperdiciado. Y otro norteamericano, que ahorita no recuerdo el nombre, lo buscó porque le contaron de sus ideas y lo llamó, lo encontró para que trabajen juntos. Y ahí fue que Nikola Tesla empezó a implementar todo lo que es corriente alterna. Pero este americano que lo contactó prácticamente lo estafó porque él se adueñó de todas sus ideas. Recién hasta hace 20 años, o sea, la existencia de Nikola Tesla recién como que ha empezado a sonar más. Antes nadie sabía quién era, qué hizo, y no es el único que invento que tiene, ¿eh? Fue uno de los primeros en dar los primeros pasos para crear una radio. Entonces tiene bastantes inventos. Pero, como vieron, la intención de Nikola siempre fue llevar corriente o generar corriente gratuita para todo el mundo, porque la corriente alterna es fácil de transportar. Era muy fácil a lo comparado cómo la transportaba Thomas Edison, la corriente continua. Tiene que tener bases, generadores en cada ciudad, en cada punto. Mientras que nosotros, por ejemplo, ahora con la corriente alterna, podemos tener uno por dos ciudades y las dos ciudades están cerca. O hay países que solo tienen un generador una planta generadora de electricidad y es suficiente para transportarla a todo el país. Entonces, ahí fue que Nikola pudo dar a conocer sus conocimientos, pero aún así lo estafaron, ¿no? Porque nunca hicieron firmar nada. Al final, el dueño de la otra empresa, que era la competencia General Electric, se quedó con todas sus ideas y se quedó con la idea de la corriente alterna. Y ahí fue que se empezó la guerra de las corrientes, ¿no? Entre corriente continua y corriente alterna. Y prácticamente, bueno, ganó la corriente alterna, ¿no? A ver, entonces seguimos con la
presentación. Listo. Ya, ¿cómo es que se genera la corriente alterna? Lo primero que deben de saber es que es a través de generadores o alternadores, es lo mismo. Los generadores eléctricos son igualitos a un motor eléctrico. Tú los ves y es básicamente lo mismo. Pero, ¿qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico tú lo enchufas y gira. O sea, tú tienes energía eléctrica y generas energía mecánica rotativa, rotacional. Mientras que un generador es al revés. Tú tienes energía mecánica rotacional, haces girar el eje del motor, esto gira y por campos magnéticos, por fenómenos físicos que eso se ve en la parte física, se genera esa corriente. Y es alterna, ¿no? Porque va oscilando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, ¿qué tipos de generadores hay a nivel mundial? Hay 4 que son los más conocidos. Por ejemplo, en nuestro país, lo que más tenemos son centrales hidroeléctricas. Por todo lado tenemos centrales hidroeléctricas. Se aprovecha la energía potencial del agua, se crean represas y la energía potencial del agua pasa a un flujo muy alto, un caudal bastante alto, y ven acá que tiene paletas, y entonces tenemos energía rotacional mecánica. Nuestra entrada al sistema es energía mecánica y nuestra salida es energía eléctrica. Entonces, la energía que nos da el agua, que hace girar nuestras paletas, nuestros álabes, que se ven aquí en la parte inferior, hace que el eje del motor gire, perdón, el eje del generador. Entonces, y el eje del generador gira y se crea ese campo magnético, se genera la corriente alterna, que ya pasa a las líneas de distribución, ¿no? De tendido eléctrico y de línea de baja, de alta tensión, de media, según lo que se requiera. Y así es como se da en nuestro país. Las centrales, en su mayoría, son centrales hidroeléctricas. Ahora, en algunos puntos también tenemos granjas de aerogeneradores. En Arequipa, si no me equivoco, hay uno, pequeña, pero tenemos. Pero esta tecnología se usa más en otros países, que se aprovecha ahora la energía eólica, que hace girar estas hélices que son inmensas. Miren el tamaño de la persona comparada con las hélices son gigantes. Tienen una altura, estos aerogeneradores de casi 30 metros, de 20 a 30 metros. Entonces tenemos una energía igual rotacional mecánica, que nos la da el aire, ¿no? A que hace girar nuestras hélices. Gira un eje, ya tenemos acá una cajita multiplicadora. O sea, acá, por ejemplo, tenemos 100 revoluciones por minuto. Y esta cajita, como acá internamente hay engranajes y componentes mecánicos, acá, por ejemplo, tenemos una salida si la entrada era de 100 revoluciones por minuto, la salida puede que sea de 500 revoluciones por minuto. O sea, gira mucho más rápido y acá está nuestro generador, que es lo mismo que teníamos en la planta hidroeléctrica. Solo que ahora aprovechamos la energía del aire. Y los aerogeneradores más modernos pueden girar en su propio eje. O sea, pueden detectar de dónde viene el viento. Por eso es que acá dice motores de giro. Miren. Pueden detectar, hay sensores en la parte superior que nos dice de dónde viene el viento, por dónde está. Entonces, el aerogenerador gira para aprovechar la máxima energía, para aprovechar la mayor cantidad de aire que pase por las hélices. Otra más que también es común son las plantas nucleares. En nuestro país obviamente no hay plantas nucleares porque no necesitamos. Tenemos ríos por todo lado, entonces basta con las centrales hidroeléctricas y por ahí una que otra granja de aerogeneradores. Y otra sería los paneles, también granjas de paneles solares tenemos en el sur
Bueno, yo conozco en Moquegua, en Tacna, hay granjas inmensas de paneles solares. No sé si por Lima o por Trujillo también hay. Que también es una fuente generadora de corriente continua. Pero ahorita estamos hablando de los generadores tipo los que giran, ¿no? Los que aprovechan la energía mecánica rotacional. Entonces, las plantas nucleares, el funcionamiento principal es el vapor, o sea, se aprovecha el vapor, las altas presión que se genera el vapor al calentarse. Entonces, el vapor se calienta tanto que viene acá a una velocidad increíble y hace girar estas turbinas. Gira las turbinas y las turbinas ya tenemos la energía mecánica rotacional que se necesita para generar corriente alterna. Entonces ingresa nuestro generador y este generador es el mismo que tenemos acá y es el mismo que tenemos acá. Y se reparte las líneas de distribución. Otro tipo de generación eléctrica común que tenemos es los grupos electrógenos. La ventaja de los grupos electrógenos es que son transportables, a diferencia de una central hidroeléctrica, de un aerogenerador o de una planta nuclear, no lo puedes transportar, ¿no? Entonces, en el grupo electrógeno no necesitas esas líneas de distribución. Ponte para un proyecto en donde no hay luz, no hay torres de alta tensión, no hay nada. Entonces, ¿qué se lleva para energizar tus máquinas, todo lo que en lo que estés trabajando? Un grupo electrógeno, que es un motor a combustión que nos genera energía rotacional, y acá está el generador. Este paquete de acá es el generador, que es el mismo de los anteriores. Ahora, este grupo electrógeno es grandazo, ¿no? No sé de cuántos voltios será. Pero también tenemos grupos electrógenos caseros. Un motorcito pequeño, puede ser un motor de moto, se le acopla al generador, perdón, y empieza a funcionar. Y ya tenemos para energizar nuestra casa cuando se vaya la luz. Se activa el grupo electrógeno, se conecta a la toma principal de la casa y ya tenemos energía. Y ahora, esos son los tipos de generadores más comunes que hay en el mercado. Ahora tenemos lo que es aplicaciones de lo que vimos en el taller pasado. Y cómo es que nosotros transformamos esa corriente alterna en corriente continua. Y eso se da a través de un puente de diodos. Lo vamos a reforzar nuevamente. Ahora tengo igual el simulador para hacerlo. A ver, un toque. Listo, acá está. Ya, bien, ¿qué tenemos? Tenemos ahora nuestra fuente de corriente alterna. Ahora ya están familiarizados con lo que es corriente alterna. En el anterior taller no sabían lo que era. Solamente les dije que era una onda que variaba en el tiempo, ¿no? Variaba máximo, mínimo, máximo, mínimo. Ya tenemos una fuente de 5 voltios, por ejemplo. Si nosotros le aplicamos un solo diodo, ya sabemos que el diodo, su funcionamiento es permitir el paso de la corriente en un solo sentido. No va a permitir que pase, por ejemplo, en este caso, de derecha a izquierda, solo de izquierda a derecha. Entonces ya estamos, en este primer caso, rectificando media onda. Miren, rectifica solo la positiva y todos los valores negativos los dejas en cero. En cero. Y eso es perjudicial para nuestros componentes electrógenos, pues no es como que apagar, prender, apagar, prender, apagar, prender. Ahora, acá tenemos un puente de diodos, que también se explicó en el anterior taller. El puente de diodos ya convierte la onda totalmente. Es un conversor de onda completa. Miren, nuestra onda de entrada varía en el tiempo, ¿no?
máximo, mínimo, valores positivos, negativos. Y con este puente de diodos ya hemos rectificado toda la onda. Hemos aprovechado los valores negativos y los hemos invertido y ya los tenemos acá. Pero igual esto es un problema porque hay puntos en los que es cero. Entonces igual tenemos como que apagar, prender, apagar, prender, apagar, prender. Claro que el punto cero ya es solo en un instante, no como en el caso de acá, que sí era un tiempo prolongado. Pero igual esto es perjudicial para los componentes electrónicos. Entonces, ¿qué se utiliza? Un capacitor, que también lo hemos visto en el primer taller. Y en función a su capacitancia, por ejemplo, si le ponemos 100, rectifica mucho más la onda. Ahora la onda es casi recta. Desde la entrada era senoidal, ¿no? Variaba positivo, negativo, positivo, negativo. Y acá ya la rectificamos con el puente de diodos. Como se usan 4 diodos, ya le hemos rectificado y hemos aprovechado los valores negativos y se han convertido en positivos. Y la forma de volverla continua es con el capacitor. Pero igual se dan cuenta que tiene ahí unas pequeñas variaciones de máximos, mínimos, que también puede que dañen los componentes electrónicos. Claro que esto es mucho mejor que lo anterior, pero igual puede que lo dañen en el tiempo, ¿no? Entonces ya acá se aplican otras tecnologías, con transistores, otros equipos, componentes electrónicos que tienen nuestros cargadores de celular, de laptop, para mejorar eso. Ya, entonces ahora volvemos a las PPTs. Listo, ya hemos hablado de la rectificación de onda. Y bueno, yo lo había explicado más a detalle en el anterior taller, que también lo pueden revisar. Ahora vamos a hablar de los transformadores. Nosotros tenemos 220 voltios que entran a nuestros hogares. Y si nosotros rectificamos esa onda de 220 voltios, vamos a tener quizás 215, 210 voltios, porque siempre hay un consumo ahí de los diodos, del capacitor, que hace que baje un poco el voltaje. No es mucho, pero igual baja un poco. Entonces, nuestra salida va a ser en corriente continua, 215 voltios en corriente continua. Y eso es perjudicial igual para nuestros componentes electrónicos, porque no se energizan con 220, ni con 215, ni siquiera con 100 voltios. Se energizan con 5, con 9 voltios. O sea, nuestros celulares basta con que lo carguemos, si no me equivoco, es con 9 voltios los celulares para cargarlos. Entonces, 215, 200 voltios es demasiado. Aquí se usan transformadores. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. Solo trabajan con corriente alterna. Igual ahorita les voy a mostrar un video y van a ver por qué solo trabajan con corriente alterna. Los hay de muy poca potencia como de elevada potencia. O sea, hay transformadores gigantes que transforman grandes cantidades de energía. Y hay los transformadores chiquititos, que son los que tenemos en nuestros cubos de los celulares, en nuestras laptops, que son transformadores de pequeñas potencias, ¿no? Ya estoy.
Ya, entonces, en las líneas de transmisión eléctricas se transmite potencia eléctrica. Esto quiere decir que la corriente a un determinado voltaje, entonces acá ya viene otra fórmula, aparte de la ley de Ohm. Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Ya no es voltaje entre intensidad. Ahora la potencia es igual al voltaje por intensidad. Así es como nosotros sacamos los valores de potencia. Cuando ven, por ejemplo, no sé, compran algún aparato eléctrico de 15 watts, de 200 watts, de 500 watts, los televisores, ahí se ve la potencia que consume. Entonces, si la potencia es 500 watts y se energiza con 220 voltios, yo puedo sacar la corriente, ¿no? La potencia se mide en watts. Potencia entre el voltaje, y ahí tengo la corriente que pasa por nuestra tele, por nuestros aparatos. Entonces, justo con esto surge la pregunta. Si tengo que transportar grandes paquetes de potencia, ¿qué conviene? ¿Que la tensión sea alta? Tensión o voltaje es lo mismo. ¿O que la corriente sea baja? O viceversa, que la tensión sea baja y que la corriente sea alta. Lo mejor es que la corriente sea baja. Como hemos visto en el primer taller, controlar la corriente a veces es muy complicado y valores altos de corriente son perjudiciales para componentes, aparatos mecánicos, eléctricos, para las personas, porque la corriente es lo que mata. Mucha corriente genera temperatura y tiene varios defectos. Mientras que el voltaje, así sea 2000 voltios y la corriente 0.001 amperios, no nos interesa. Está trabajando correctamente porque los valores de corriente que tenemos no son tan elevados. Ahora, un transformador no transforma potencia. Entonces, si partimos de este punto, le llegan 50 watts a la entrada y tienen que salir también 50 watts. Pero transforma ese voltaje. Por ejemplo, si llegan 220 voltios y quiero transformarlo a 5 voltios, si la potencia se mantiene a la entrada y a la salida, la corriente va a disminuir o va a aumentar. Por ejemplo, si transformamos de 100 voltios a 5 voltios. Si el voltaje bajó, para que se mantenga la potencia, porque la potencia de la entrada y de la salida tiene que ser la misma, la corriente tiene que subir. Y en caso contrario también funciona igual. Si transformamos de 100 voltios, por ejemplo, a 1000 voltios, la corriente en la entrada es mucho más baja y la corriente de la salida, la corriente de la entrada es mucho más alta y la corriente de la salida es mucho más baja, para que la potencia se mantenga. Porque la potencia de la entrada y a la salida tiene que ser la misma. Y ahora tengo un videito más acá de súper corto, que voy a pasar a mostrarlo también. Los transformadores paso a paso. Así que empecemos. Primero, ¿para qué sirven los transformadores? Los transformadores sirven para modificar la tensión, para aumentarla o para reducirla. Ahora, los transformadores no aparecieron de la nada, tuvieron que pasar una serie de descubrimientos, como que Ørsted descubre que cuando una corriente circula por un conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable. Es por eso que los cables eléctricos nunca deben ir junto con los cables de red, porque este campo magnético causa una interferencia electromagnética sobre el cable de red,
interfiriendo con la transmisión de datos, lo que obviamente va a afectar a tu línea de internet. Y si quieres saber qué tipo de cable de red usar para sacarle el máximo provecho a tu conexión de internet, debes mirar este video, sí, este de aquí. Volviendo con el campo magnético, más adelante se descubre que si con este conductor formamos un solenoide o bobina, estos pequeños campos magnéticos, que son estos mismos de aquí, se unen formando un campo magnético mayor, con un norte y un sur bien definidos. Entonces quedaría algo así. Tenemos un conductor que forma una bobina que es alimentada por una fuente de corriente directa. Eso quiere decir que este polo siempre será positivo y este polo siempre será negativo. Entonces esta corriente genera un campo magnético estático. Eso quiere decir que el norte y el sur nunca van a variar, igual que un imán natural, solo que como este campo es generado por una corriente eléctrica, lo llamamos electroimán. ¿Ves? Sencillo. Ahora mi tío Faraday se da cuenta que cuando la espira de un circuito está dentro de un campo magnético, no pasa nada. La bombilla está apagada. Pero si esta espira se mueve por el campo magnético, se genera un voltaje inducido. O sea que este flujo magnético induce un voltaje sobre el circuito, que a su vez genera una corriente inducida, que enciende la bombilla. Pero esto solo sucede cuando la espira está en movimiento. Cuando la espira se detiene, desaparece el voltaje inducido, desaparece la corriente y la bombilla se apaga. Por el contrario. Bien, si se dan cuenta, lo que está conectado ahí es una pila, o sea, tenemos corriente continua. Y tenemos esa bobina. Esas bobinas hay dentro de todos los transformadores. Pero nuestra salida se tiene que estar moviendo. O sea, internamente, dentro de nuestro cubito, tendría que haber algo que mueva, entre y salga, si lo conectáramos a corriente continua. Ahora van a ver por qué es que se conectan los transformadores o solo trabajan con corriente alterna. Si movemos más rápido la espira, obtenemos más electricidad, por lo tanto la bombilla brillará más. Pero lo más importante aquí es que este nuevo voltaje ya no es igual al voltaje original. Y no solo eso, sino que si aumentamos el número de espiras, podemos obtener un mayor voltaje. O sea que ahora este nuevo voltaje depende del número de espiras que tenga el circuito. Y ya está. Ahora podemos modificar el voltaje de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces lo que sabemos hasta ahora es que podemos generar electricidad al mover la espira, pero mover la espira es ineficiente porque conlleva un gasto de energía. Entonces, ¿no sería mejor, en vez de mover la espira, mover el campo magnético? Pero ¿cómo podemos mover el campo magnético? Pues es aquí donde aparece mi papi Tesla con su corriente alterna y se le antoja cambiar al mundo. ¿Y qué es la corriente alterna? Por un lado tenemos a la corriente continua que tiene un polo positivo y un polo negativo que nunca cambian, lo que hace que la corriente circule en una sola dirección, lo que a su vez genera un campo magnético estático. Y por otro lado tenemos a la corriente alterna, donde su polaridad no es estática como en la corriente continua, sino que va cambiando constantemente. Cada polo se va alternando de positivo a negativo, y cada vez que cambia esta polaridad, también cambia la dirección de la corriente. Y si cambia la dirección de la corriente, cambia la orientación de los polos magnéticos, creándose así un campo magnético dinámico. Entonces, para generar electricidad tenemos dos opciones. Con corriente continua tenemos que mover la espira, lo que conlleva un gasto de energía, y con la corriente alterna movemos el campo magnético sin gasto alguno. Por eso esto es eficiente. Pero,
¿cómo generamos este cambio de polaridad en la corriente alterna? Pues se genera con un generador de corriente alterna. Aquí tenemos el generador, aquí tenemos la gráfica del voltaje, que tiene la forma de una onda senoidal, producto de la rotación del rotor. Ahora, si quieres entender esto, si quieres saber cómo funciona la corriente alterna, cómo se genera, debes mirar este video, este de aquí, sí, este. Entonces ahora ya tenemos nuestro campo magnético dinámico y también tenemos nuestra espira. Esto sería la bobina primaria, que está conectada a la fuente de alimentación, y esto sería la bobina secundaria. Pero ahora este flujo magnético está en el aire, y de esta forma solo se aprovecha una parte de él. Como pueden ver aquí, solo unas cuantas líneas magnéticas interactúan con la espira. Entonces se pensó en capturar este flujo magnético. ¿Pero cómo? Pues sabemos que los flujos magnéticos fluyen mejor por materiales ferromagnéticos, como el hierro, por ejemplo. Entonces le hacemos un camino de hierro-silicio por donde viaja este flujo magnético, quedando así atrapado en este núcleo ferromagnético, que está formado por varias capas de láminas superpuestas, como pueden ver en esta imagen. Y cada una de las capas tiene dos láminas, una que es en forma de E y la otra que es en forma de una I. Y hay diferentes tipos de láminas, por ejemplo, en algunas sus granos están orientados en cualquier dirección y en otras están orientadas en una sola dirección, aumentando la permeabilidad del flujo magnético, por ende mejorando la conducción del flujo. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño transformador, empezando desde las láminas, la apilación de láminas, y ahora en la barra central se ha realizado el bobinado primario y el bobinado secundario. Entonces, todo el flujo magnético que pase por la bobina primaria tendrá necesariamente que pasar por la bobina secundaria, evitando así las pérdidas de flujo. Y aún así, siempre ocurren pequeñas pérdidas de flujo magnético, por ejemplo en las uniones, como aquí. Por más juntos que estén, siempre habrá una separación de aire por donde el flujo va a escapar, porque no es una estructura única. También en las esquinas, porque las líneas del campo magnético no doblan en L, sino tienen un comportamiento circular. Y es aquí donde aparecen los transformadores toroidales, que tienen una forma circular y son más eficientes que un transformador convencional que tiene una forma cuadrada o rectangular. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador toroidal, tienes que mirar este video, este de aquí. Entonces aquí tenemos un transformador convencional. Aquí tenemos la bobina primaria que está conectado a una fuente de alimentación y aquí la bobina secundaria que está conectada a un aparato. Y esta fuente o generador nos da una potencia eléctrica que nuestros aparatos necesitan consumir para funcionar. Ahora, esta potencia que ingresa al transformador es la misma potencia que sale, ya que un transformador no genera más electricidad, no genera más potencia, solo la transforma. ¿Y cómo? Sabemos que la potencia que ingresa es igual a la potencia que sale, y también sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si nuestra bobina primaria tiene 8 voltios y 4 espiras, si en la bobina secundaria duplicamos el número de espiras, también se va a duplicar el voltaje. O sea, que si aquí es 8 voltios, aquí será 16 voltios. Pero como la potencia que sale tiene que ser la misma que la que ingrese, entonces la corriente tendrá que reducirse a la mitad, para que nos dé 16 por 1, 16 watts. En otras palabras, si en el ingreso tenemos menos voltaje y más corriente, en la salida tendremos más voltaje y menos corriente. Y esto también puede funcionar al revés. O sea que si la fuente de alimentación estuviera aquí y en la bobina secundaria reducimos el número de espiras, también se reducirá nuestro voltaje. Y ya está, así funciona un transformador. Luego, para hacer aún más eficientes los transformadores,
se arma un núcleo de 3 columnas, en donde el bobinado secundario está encima del bobinado primario, obviamente separados. Ya bien, así es como trabajan los transformadores. Es importante tener en cuenta eso de la potencia. La potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Y para que se mantengan las potencias, los voltajes suben y las corrientes bajan en un lado, mientras que en el otro lado el voltaje baja y la corriente sube. ¿Ven? Este es un transformador común. Tenemos bobinas al lado izquierdo y bobinas al lado derecho. Ahora, el número de espiras de nuestra bobina es directamente proporcional a la relación de transmisión que tenemos acá. Por ejemplo, si acá tenemos 10 espiras y acá tenemos 5, está disminuyendo en 5 voltios. Perdón, en un 50%. Si acá tuviéramos, por ejemplo, 120 a la entrada, a la salida vamos a tener 60. Pero la salida es alterna. Nuestra entrada alterna y la salida también es alterna. Eso no lo mencioné en el video, creo. Entonces, como les digo, sus componentes clave son 2 bobinas o devanados, también se les conoce como devanados, aislados eléctricamente uno del otro. ¿Ya qué es eso de aislado eléctricamente uno del otro? Si ustedes han visto, eran espiras de cobre que giran, formando una especie de resorte aquí, ¿no? Que lo van girando para conectarlo a tu salida. Ahora, ¿qué pasaría si esas espiras están tan pegaditas como, bueno, acá se ven separadas, ¿no? Pero como en algunos casos pueden hacer más de 100 espiras. Entonces van a estar pegaditas. Y si se pegan, no va a haber campo magnético. La corriente va a haber como una especie de cortocircuito. Entonces, ¿qué se les echa a estas espiras? Una especie de barniz para que se aísle eléctricamente con la que tiene al lado. Es como un revestimiento que se le pone. Bueno, es un revestimiento. Los cables, cuando ustedes compran algún cable, nunca les venden el cable suelto, el cable pelado. Siempre tiene un revestimiento encima, que es un aislante eléctrico. Y ahora el aislante que tenemos acá igual tiene el mismo funcionamiento, pero no es de ese plástico, del caucho que tenemos en nuestras conexiones caseras, sino es un barniz. Como que lo pintan nuestro cable de cobre y ya se aíslan eléctricamente. Todo esto devanado está enrollado en el mismo núcleo, que por lo general está hecho de un material como el hierro, ¿no? Que es un material ferroso, tiene que ser un material ferroso. Esto mantiene las líneas del campo magnético generadas por la corriente que circula por uno de los devanados, casi completamente dentro del núcleo. Por consiguiente, casi todas las líneas de este campo pasan a través del otro devanado. Entonces, elegir un buen material en el núcleo, fabricarlo de una buena forma, sin que tenga, por ejemplo, tantas esquinas, sino que sea medio curvo, va a hacer que el campo magnético llegue en su totalidad y no se pierda en el camino. O sea, eso ya es la eficiencia de los transformadores. Por eso es que hay cubitos, hay cargadores de celulares que son más caros que otros, ¿no? Uno de los motivos es este, ¿no? Por la fabricación. ¿Qué tan detallistas son los fabricantes para evitar esas pérdidas? Entonces, por consiguiente, casi todas las líneas de este campo magnético pasan a través del otro devanado, ya lo mencioné. El devanado que suministra energía se llama primario, el N1, primario, y el devanado que toma la energía recibe el nombre de secundario, que es donde están conectados nuestro celular, nuestra computadora. Ahora tenemos la relación de transmisión. Como les dije, está bastante relacionado el número de espiras con el voltaje. Esa es la fórmula que tenemos del voltaje de salida. El voltaje de entrada por el número de espiras del segundo entre el número de espiras del primero.
Por ejemplo, supongamos que tengamos 5 a la salida y 10 a la entrada, 10 espiras. 5 entre 10, un medio. Y nuestro voltaje es de 10 voltios. 10 voltios por un medio, 5 voltios. Vieron que era la mitad de espiras y también está reduciendo a la mitad del voltaje. Ahora, con esto se puede obtener una relación de transformación, que puede ser que la podemos hallar entre el voltaje de entrada, entre el voltaje de salida, o el número de espiras de entrada entre el número de espiras de salida. Y ahí tenemos la relación de transmisión M, que es lo que van a ver en sus transformadores cuando los vayan a comprar. En la relación de transmisión de 1.5, transforma la entrada a la salida en 1.5, o sea, está aumentando, ¿no? A la entrada tenemos 100 y lo multiplicas por 1.5, vas a tener 150 en la salida. Entonces, como les digo, y así es como puedes calcular el voltaje de salida con la relación de transmisión. Tú tienes en tu casa 220 voltios y quieres energizar algo a, no sé, a 22 voltios. Entonces tienes que ver que haya una relación de transmisión de 0.1. Y así es como vas seleccionando, vas eligiendo el transformador según la aplicación que tú quieras darle. Ahora vamos a Tinkercad, a Falstad, para analizar el transformador. Esto que está acá es un transformador. Así es como lo van a ver en planos eléctricos. Yo lo he puesto a nuestra fuente 220 voltios y 60 Hz. O sea, igual a a cómo trabaja en nuestros hogares. Tenemos una onda alterna de 220 voltios y si se dan cuenta, los devanados en las espiras en el primer lado y tenemos espiras al lado de la salida. Y le he puesto una relación de transmisión de 0.03. Con esa relación de transmisión hago que los 220 voltios sean aproximadamente 7. ¿Por qué no es exactamente los 7? Porque hay pérdidas. Este simulador te da mira, tiene otros parámetros. Inductancia primaria, que inductancias de las bobinas, qué tanta inductancia tienen esas bobinas, el coeficiente de acoplamiento, qué tan bien se acoplan la entrada con la salida. Ahí se ven si han elegido un buen material ferromagnético o no. Entonces, no hay la máquina que te dé el 100% de eficiencia. Siempre hay pérdidas. Quizás, por eso es que nuestro voltaje no es los 7 voltios y es 6.59. Entonces, a la salida, igual, como les dije, tenemos también una onda alterna, pero ya es de menor voltaje. Entonces, ya hemos transformado el voltaje. Una cosa es transformar y otra cosa es rectificar. Ya está transformado. Lo hemos disminuido para que pueda trabajar con supongamos que el celular trabaja con 5 voltios. Ya está bastante cerca de los 5 voltios. Y luego tenemos nuestro rectificador de corriente alterna, que ya lo hemos explicado, que es una onda, que es un puente de diodos, de 4 diodos y un capacitor. Y se dan cuenta que a la salida, supongamos que esta resistencia es nuestro celular. A la salida ya tenemos 5.4 voltios. Ya está casi constante el voltaje. Como les dije, acá después del capacitor se conectan transistores, otros tipos de diodos, que lo rectifican aún más y lo vuelven continuo totalmente. Y te dan los 5 voltios exactos. Ahora, ¿por qué 5 y no 6.5? Porque los diodos consumen voltaje. El capacitor puede que también lo haga. Pero principalmente se da por el consumo de los diodos. Entonces, por cada ciclo, tiene que pasar por mínimo por 2 diodos. Uno que entra y otro que sale. Como yo lo expliqué en el anterior taller. Entonces, hay un consumo de voltaje en los 2 diodos. Por eso es que baja el voltaje acá.
Ahora, cuando ustedes en algún momento tengan que seleccionar un transformador y necesiten después rectificar esa onda, entonces no van a seleccionar un transformador que te dé exactamente los 5 voltios, porque al rectificarla, va a haber otra caída de voltaje y te va a dar 4 voltios, supongamos. Y ahí puede que con 4 voltios no trabaje tu aplicación o lo que quieras energizar, que trabaje exactamente con 5. Entonces tienes que elegir un transformador que te dé un poquito más de voltaje, como en este caso que me está dando 6.5, para que yo cuando aplique mi rectificador, mi puente de diodos, caiga un poco y no afecte a mi salida, ¿no? Entonces, así es como se van seleccionando componentes. Y ya se vio cómo trabaja el transformador, ¿no? Miren, tenía 220 a la entrada y a la salida tengo 6.5 voltios. Cae el voltaje, pero las potencias son las mismas. Ahora, eso de que la potencia de entrada y la potencia de salida es la misma, es teórico, porque siempre hay una pérdida, como les dije. Puede ser por calor. Los transformadores se suelen calentar. Entonces ahí hay una pérdida de potencia. Y bien, ya para terminar, una aplicación, la aplicación que hemos venido viendo de los transformadores es la de los celulares, ¿no? Que es la que tenemos en nuestras casas, lo más fácil de encontrar. Por ejemplo, acá me he descargado 2 circuitos de 2 cargadores de celular. El primero tiene un sistema que se apaga cuando ya cargó a un 100% la batería. Ya eso pueden averiguarlo un poco más cuando vean ya electrónica por ahí un poco más avanzada. Ya hemos hablado de transistores. Ya saben que son transistores, cómo trabajan. Estos son transistores. Capacitores también hemos hablado en el primer taller. Resistencias también en el primer taller. Entonces, con esos conceptos ya pueden empezar a analizar estos circuitos. Sí, quizás por ahí se va a complicar un poco porque tienen no solamente analizar dónde está conectado, sino empezar a ponerle valores a las líneas. Por ejemplo, acá hay 12 voltios. ¿Qué pasa cuando hay 12? ¿Qué pasa si tengo 5 voltios? Quizás no se accione. Cuando llegue a 12 sí se va a accionar porque significa que ya cargó la batería. Entonces van analizándose. ¿Y qué tenemos? Un puente de diodos para la rectificación, un capacitor que también nos ayuda a rectificar la onda y nuestro transformador. Miren, entran 220 voltios y salen 15 voltios. Y acá a la batería llegan 12 voltios. ¿Por qué llegan 12 voltios? Porque hay un consumo de voltaje acá, de los diodos, de mi capacitor, de mis resistencias, de mis transistores. Y el consumo es mínimo, pero como son varios, se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y miren, acá hay un consumo de 3 voltios en todo mi sistema. Este tipo de cargador trabaja así. Por eso es que los cargadores, los cubitos cada vez son más caros, porque se les va aplicando más tecnología. Antes solamente tenías los antiguos cargadores, si se acuerdan, eran una especie de cilindros que los conectabas, la parte de afuera era el negativo y la parte interna del cilindro era el positivo, o sea, solamente positivo y negativo ya cargabas. Fácil solamente tenían su transformador, su puente de diodos y su capacitor. No tenían todo este otro sistema más avanzado para regular, estabilizar el voltaje, para cortar el paso de la corriente cuando se cargue totalmente el celular. Entonces ya cada vez se le van aplicando más tecnología a estos componentes. Por eso es que ahora los cargadores, si se dan cuenta, no solamente tienen positivo y negativo. Si ustedes agarran su cargador, van a ver hilitos diferentes, las puntas que entran al celular, de diferentes, no sé, supongamos que tengan 4 o 5 líneas ahí de cobre, que es la que se pueden ver, o de un material conductor. Es porque no solamente se transforma positivo y negativo, no solamente va eso al celular, también van señales, entran y salen señales. Señales que me van a servir para accionar estos transistores, accionar otros componentes. Por ejemplo, cuando ya esté en 100% mi batería, se envía una señal por una línea para apagar todo esto y que ya no cargue mi celular, por más que esté enchufado. Entonces, por eso les digo, cada vez la tecnología
va avanzando. Ahora los cargadores tipo C, las entradas tipo C, tienen igual otro tipo de funcionamiento. Hay señales internas por cables muy, muy finos que permiten el accionar, como les digo, estos componentes, controlar mejor la carga en el sistema. Y acá tenemos igual otro tipo de cargador, ¿no? Acá llega a nuestra batería del celular. Y acá también está, miren, está acá, este símbolo también es de batería, una batería. Pero acá, por ejemplo, tenemos un fusible, un componente nuevo que no hemos visto. ¿Cómo trabaja un fusible? Permite un paso máximo de corriente. Un fusible, por ejemplo, de 5 amperios, cuando la entrada a la batería sea 5 amperios, este fusible, como es un cable delgadito, vuela, se corta por protección. Cuando hay corrientes muy altas, lo que se malogra es el fusible, porque es un elemento de protección. O sea, su trabajo es ese, cortar todo cuando la corriente sea muy alta, para que no haya daños en los componentes o quizás daño en las personas, como les dije. Entonces, lo primero que falla, bueno, no es que falla, porque ese es su trabajo, ¿no? Es el fusible. Se corta. Este cable internamente se parte en dos. Entonces tienes que estar por eso es que, no sé si han escuchado, que tengo que cambiar fusibles porque han volado, se han quemado, ya. ¿Por qué se han quemado? Porque ha pasado mucha corriente. Y antes había fusibles en las casas y era bastante tedioso estar cambiándolo, pues, porque había un cortocircuito y tenías que estar consiguiendo un fusible y hasta conseguir un fusible, te demoraba porque ese fusible, el que se quemaba, ya no servía, ¿no? Ahora hay llaves termomagnéticas, ¿no? Simplemente cuando hay un cortocircuito, llega una señal de que hay una corriente muy alta y la llave termomagnética salta y no deja pasarle esa corriente. Así es como les digo, va aumentando la tecnología, todo esto va mejorando para poder aplicarlo de una mejor forma, para evitar más accidentes, para quizás reducir costos en algún momento, para evitar que los componentes se dañen, porque cada vez los componentes son más y más delicados de los celulares, de las computadoras, porque los hacen desechables, pues, ¿no? Para que te duren 4 o 5 años. Y una falla en tu cargador, pucha, se quemó, y ya no sirve nada en tu computadora, ¿no? Entonces, esta charla, como les dije, iba a ser la más corta. Hemos acabado 15 minutos antes. Espero se haya entendido. Igual si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar por chat o pueden activar su micro. Y si no, creo que ya culminamos